de gloria. Santo, aleluya, te alabamos, Rey de gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, aleluya, aleluya. Te alabamos, Rey de gloria. Gloria y honra sea a ti, mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, Dios amado, por la oportunidad que nos concede en esta tarde de poder estar aquí. Gracias por un día más, Dios amado. Gracias, Señor, por un día más de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Rey de gloria. Te alabamos, Rey de gloria. Santo eres tú, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria. La gloria y la honra es para ti, Señor, mi amado, porque tú eres el único que la merece. Por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Porque estamos en pie de guerra, Dios amado. Hay una guerra espiritual que como soldados tuyos tenemos que luchar, Dios amado. Y tenemos que persistir y ser fuertes, Dios amado, a través de esos procesos y esas penalidades que vamos a estar pasando, Dios amado. Ayúdanos a mantenernos firmes. Aleluya, aleluya. Santo eres tú, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, mi Señor. La gloria y la honra es para ti, mi Señor. Aleluya. Dios le bendiga a un hermano. Dios le bendiga más. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por una oportunidad que nos concede en esta tarde de poder estar aquí presente en un más. Alabado sea el Señor en tu programa de aquí. Jehová levanta. Alabado sea el Señor todos los lunes de 7 a 6. Respondo al nombre de Yomar Cruz Martínez. Alabado sea el Señor. El Cruz Martínez. Toda la gloria y la honra para el Señor. Voy a estar poniendo su palabra en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Hoy a la voz del Señor, diciembre 9 de 2019, el lunes, a la voz del Señor, damos gracias al Señor por la vida, damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por lo que está, ¿verdad? Lo que ha estado haciendo y lo que va a hacer. Amén, a la voz del Señor, así. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos va a estar sintonizando a través de Facebook Live. Dios le bendiga a uno cada de ellos, a la voz del Señor. Esperamos que esta prédica sea grabada o en vivo, sea de edificación para vuestras vidas, a la voz del Señor, así como para la nuestra, ¿verdad? A la voz del Señor, así sin más preámbulos, a la voz del Señor, antes de empezar con esta predicación, ¿verdad? A la voz del Señor quiero hacer una oración para que sea el Señor tomando control y los miedos de lo que Él quiera hacer en esta noche, a la voz del Señor, en esta tarde, en este programa, a la voz del Señor, esperando que el Señor se manifieste con poder y autoridad, que sea su Espíritu Santo obrando en gran manera y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando en nuestra vida. De parte de Dios, a la voz del Señor le sea levantando y sanando nuestros corazones. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de toda la gloria, Señor amado, estamos delante de tu presencia, Dios amado de la gloria, dándote las gracias por la oportunidad que nos concede en esta tarde, en esta noche, de poder estar delante de tu presencia, Dios amado, presentándonos delante de ti. Dios mío, gracias por un día más de vida, gracias por una noche más, Dios amado, donde tú vas a estar hablando en nuestra vida, Señor. Por este lunes, Dios amado, donde esta programación va a ser transmitida a la vida, Señor. Sea una persona, Dios amado, que no te conozca en conversa, Dios amado, o sea alguien apartado, un creyente que esté escuchando esta palabra, que esta palabra sea impartiendo aliento de vida, sea impartiendo fortaleza, corrección y restauración a la vida de aquellos que va a estar sintonizándonos en esta noche, Dios amado. Pon tu mano poderosa y glorifícate en gran manera, Dios amado. Esperamos que esta palabra sea ministrando a vuestra vida, Señor, a nuestra vida, Dios amado, que corte para acá y para allá, Dios amado, porque tu palabra es una espada más cortante que una espada de doble filo, Dios amado. Y esperamos que esta palabra, Señor, que tu palabra, Dios amado, que no cae al suelo, Dios mío, y no da atrás, a usted, Señor, no va hacia atrás, a usted, Señor amado, y no torna atrás vacía, Dios amado, sea ministrando en nuestra vida, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Dios amado. Háblanos a través de ella, porque ella, Dios amado, es como un martillo que quebranta la piedra, y así como nos quebranta, así tú vas sanando esa herida, y a medida restaurándonos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a la voz del Señor que va a estar sintonizándonos, ¿verdad? A la voz del Señor, sin más preámbulos, vamos a ir a nuestra Biblia, a 2 de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Alabamos, Rey de Gloria. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 13. A la voz del Señor consideraremos esos versos, a la voz del Señor no pretendo considerarlo todo por algunos versos, ¿verdad? A la voz del Señor, ya que vamos a estar hablando, ¿verdad? A la voz del Señor bajo el tema el soldado de Cristo. A la voz del Señor, a la voz del Señor, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? Que muchos de nosotros conocemos. Amén.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Seré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisión, de modo a malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Sé tú hablando a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Alabado sea el Señor. Vive Dios. Vamos a estar predicando vos el tema soldado de Cristo, un soldado de Cristo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Como el apóstol Pablo, ¿verdad? A través de estos versos cortos, alabado sea el Señor, pero preciso, nos explica cómo un soldado de Cristo debe ser. Alabado sea el Señor. O quién es un soldado de Cristo. Los soldados de Cristo somos nosotros, amados hermanos, los cristianos, aquellos que hemos decidido creer en Dios y seguirle, aquellos que han decidido dejar atrás sus deseos, sus anhelos, sus deseos carnales, que han decidido dejar atrás el mundo para seguir a Cristo, dejarlo todo por causa de Cristo, por seguir a Cristo de todo corazón, como dice la palabra, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A la voz del Señor. Eso es lo que significa seguir a Cristo, eso es lo que significa ser un soldado de Cristo. Un soldado, a la voz del Señor, sacrifica muchas cosas, sacrifica a su familia, sus hijos, a la voz del Señor, su esposa, a la voz del Señor, sacrifica muchas cosas en su vida que son de gran apreciación, de la voz del Señor, que son de gran valor. A la voz del Señor, todo para qué? Para pelear a la voz del Señor a favor de su país, para pelear a la voz del Señor en el ejército, a la voz del Señor. Ellos dejan muchas cosas atrás para poder seguir a la voz del Señor y pelear la batalla en el campo de guerra. A la voz del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Usted puede ver que eso lo podemos comparar, ¿verdad? Un soldado de Cristo lo deja todo atrás, deja todos sus deseos, deja todo lo que anhela, todo lo que sueña, deja todo atrás. A la voz del Señor, se niega a sí mismo para tomar la cruz de Cristo, para decidirse encaminarse en el camino a la voz del Señor que le lleva a la vida eterna, para así seguir a Cristo. A la voz del Señor vive Dios y tener una vida a la voz del Señor consagrada a Dios. Muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, que una vida consagrada a Dios requiere muchas cosas. Una vida consagrada a Dios requiere dejar atrás el mundo, requiere dejar atrás todo lo que nosotros queramos, requiere, ¿verdad?, dejar atrás muchas cosas que por nuestra propia cuenta nosotros deseamos y queremos y soñamos. A la voz del Señor se requiere, ¿verdad?, de nosotros. Dios, a la voz del Señor pide de nosotros una santidad, una santificación, una separación para Él, una separación del mundo para estar separado para Él. A la voz del Señor. Entonces entendemos que un soldado de Cristo necesita sobre todo la santidad, una separación para Dios. Si un cristiano, si un soldado de Cristo no se separa de este mundo, si un soldado de Cristo no deja atrás a la voz del Señor, ¿verdad?, lo que ellos tanto anhelan, no dejan atrás su familia, no deja atrás lo que impide que él pueda seguir a Cristo, entonces en verdad esa persona no es un buen soldado o no es un buen seguidor de Cristo, porque no está obedeciendo, vive Dios, y anhelando a aquel, ¿verdad?, obedeciendo, honrando a aquel que le escogió para ser su soldado. Dios te bendiga a nuestra hermana Maribel, Dios te bendiga, Dios bendiga a la voz del Señor, mi tío Reinaldo, a la voz de Dios te bendiga más, a la voz del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? A la voz del Señor, un soldado de Cristo, como nos explica el apóstol Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia que es en Cristo Jesús. Nos dice, esfuérzate. Un soldado que va al ejército tiene la responsabilidad de esforzarse. Si
un soldado no da lo mejor de él, si un soldado no tiene la determinación, no tiene esa preparación para luchar, entonces ese soldado todavía le falta preparación. Entonces esa persona, ese soldado no está preparado para ir al campo de batalla. A la voz del Señor se requieren muchas cualidades y mucha preparación para convertirse en un buen soldado de Cristo. Así como un soldado secular, así también un soldado de Cristo. Un soldado secular necesita preparación, necesita entrenamiento, necesita tiempo, necesita a la voz del Señor mucho, ¿verdad? A pasar por pruebas y por procesos para ser pulido y ser, ¿verdad? Y de esa persona ser transformada a un buen soldado preparado para el combate y la batalla que se va a enfrentar. Porque si usted y yo nos imaginamos en nosotros darle el equipo, darle a la voz del Señor, vive Dios, a la voz del Señor, las herramientas a esa persona sin estar preparada, sin saber cómo manejarla, entonces a la voz del Señor la persona va a morir en medio del campo de batalla porque la persona no está preparada, no tiene los recursos necesarios, no tiene conocimiento y la sabiduría de cómo utilizar eso, a uso esa herramienta que el Señor ha dado en sus manos. Y así nos pasa a nosotros. Antes de nosotros ser soldados, tenemos que pasar por un proceso de purificación, un proceso de santificación, un proceso que requiere de nosotros santificarnos, limpiarnos de toda inmundicia y de toda iniquidad de este mundo, de todo pecado, separarnos para Dios. Requiere en nosotros estar ser puesto en la rueda del alfarero y ser formados por las manos del alfarero. Requiere que nosotros seamos puestos en el horno de fuego y seamos formados a la manera del alfarero y no a nuestra manera, porque muchas veces a la voz del Señor, si un soldado quiere batallar sin estar preparado, entonces a la voz del Señor no puede entrar a la batalla y combate porque no está preparado. Así es el cristiano, si el cristiano no está preparado para ser puesto al aire libre, para ser puesto a la voz del Señor al combate, a la voz del Señor, entonces no puede batallar. Entonces en medio de esa prueba, en medio de esa batalla va a morir porque no sabe cómo utilizar su herramienta, no sabe cómo a la voz del Señor vencer, no tiene estrategia, no tiene preparación, no tiene a la voz del Señor un entrenamiento que lo entrene, a la voz del Señor no tiene a alguien que lo prepare. Y en este caso nuestro entrenador, nuestro alfarero sea el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que nos ayuda, el que nos entrena, el que está con nosotros en cada momento, nos anima a seguir, a no rendirnos, sino también a la voz del Señor a fortalecernos más y más en Él. A la voz del Señor. Entonces, ese soldado tiene que esforzarse, tiene que tener la determinación, tiene que tener ese anhelo de seguir a Cristo. Vive Dios, si usted y yo decidimos seguir a Cristo, entonces usted y yo tenemos que tener la determinación en nuestro corazón, tenemos que estar preparados, tenemos que estar alegres, tenemos que estar anhelando ver los cambios en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar preparados para poder ver los cambios, para poder nosotros ver a la voz del Señor lo que Dios va a hacer en nuestra vida, para nosotros poder estar preparados y esforzados. Como dice la palabra, la voz del Señor, esfuérzate y sé valiente. Un soldado que no tiene valentía, un soldado que no se esfuerza, no es un verdadero soldado, porque son cualidades que se requieren de un soldado verdadero, un buen soldado de Cristo, a la voz del Señor. Entonces, una cualidad que necesita un soldado es esforzarse en la gracia de Cristo, en la gracia de Cristo. A la voz del Señor, hermano, la gracia, en ese tiempo de gracia, en la misericordia, en la bondad del Señor Jesucristo. Venimos a los pies de Jesucristo, somos limpiados, confesamos nuestros pecados, confesamos que eres el Salvador. A la voz del Señor nos limpia nuestros pecados, nos hace nueva criatura y empezamos a caminar. Y empezamos caminando en el Evangelio, aprendiendo las cosas básicas hasta de transferirnos a la leche, a las verduras, como dice el apóstol Pablo. A la voz del Señor. Y poco a poco ese soldado tiene que ser a la voz del Señor esforzado. Si ese soldado no tiene fuerza, si no está esforzado, no es un soldado aprobado por Dios. No es un siervo, no es un obrero aprobado, porque no está preparado, porque no tiene los requisitos para poder pasar esa prueba en medio del proceso. Aleluya. En medio del proceso tenemos que demostrarle a Dios que nosotros dependemos de Él. En medio del proceso, Dios quiere, somos dependientes de Dios o queremos solamente ser independientes de nosotros mismos. Porque tenemos que reconocer que con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada, que con nuestras propias fuerzas no podremos llegar más allá.
sino que con la fuerza de Dios que nos ayudará, que nos alientará, que nos hará vencer y llegar a la meta. Con la fuerza de Dios vamos a lograr, a la voz del Señor, a rebasar montañas, vamos a derrumbar gigantes, a la voz del Señor, como el siervo David, a la voz con el pastor David, a la voz del Señor, que no importando su estatura, que no importando su apariencia, su corazón valiente, su corazón que era de la voz del Señor como el corazón de Dios, pudo tener la determinación y el esfuerzo de poder confiar en Dios y derrumbar su gigante. Cuando usted y yo tenemos aún es una dependencia total en Dios, cuando dependemos de Dios, recibimos su fuerza y confiamos en Él, a la voz del Señor no va a haber nada imposible porque tenemos fe en Dios. Aleluya. Y si seguimos sacándole hilo a esto, mi hermano, nunca terminaremos. Porque el usted y yo ser esforzado también significa, ¿verdad?, que nosotros dependamos de Dios, que nos esforcemos por confiar en Dios, que aunque todas las cosas parezcan ir mal, nosotros tenemos que confiar en Dios, aunque parezca que no hay dinero, aunque parezca que no hay comida, aunque parezca la voz del Señor que no haya los suplementos necesarios en ese momento, tenemos que demostrarle a Dios que nosotros somos verdaderos soldados porque confiamos en Dios, no con nuestras propias fuerzas de Dios, las fuerzas de Dios que te ayuda a vencer, las fuerzas de Dios que te hace volar más allá, la voz del Señor que te hace volar como el águila, que no se cansa, que no se fatiga, que aunque corre no se cansa, que aunque camina no se fatiga, sino que como los águilas, la voz del Señor, levantarán su ala, volarán y no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, porque confía en Jehová. Aquel que confía en Jehová, nos dice la palabra, que son como el monte de Sión, a la voz del Señor, que prevalecen y permanecen para siempre. A la voz del Señor, así nos compara el Señor, como montañas que prevalecen, como también a la voz del Señor, la palma que aunque es azotada por el huracán y por los vientos impetuosos, no es tumbada y no derrumbada porque está arraigada. ¿Y dónde está arraigada? En el fundamento de Cristo, en la fe, a la voz del Señor, en la que hemos confiado. Entonces un soldado, para ser un buen soldado de Cristo, tiene que tener el esfuerzo, la determinación, a la voz del Señor. En el verso 3 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. A pesar también, ¿verdad?, además de que un buen soldado de Cristo necesita ser esforzado, necesita tener confianza y depender en Dios, a la voz del Señor, el soldado de Cristo tiene que entender que en este caminar no va a ser todo lleno de oro o todo de rosita, todo bonito, todo preparado, todo limpio, no. En este camino van a haber procesos difíciles. En este camino nos van a criticar. En este camino nos van a señalar. En este camino nos van, a la voz del Señor, a escupir la cara. En este camino nos van a insultar. En este camino nos va a hacer tantas cosas que si el soldado no está preparado para enfrentar a la voz del Señor, esos achaques, esos momentos difíciles, entonces el soldado se va a rendir fácilmente porque no está preparado. Hay mucha gente hoy en día que se rinden a la voz del Señor porque aquella persona rechazó el tratado. Hay muchas personas que entran en depresión porque no están viendo las cosas fluir a su manera, porque no están viendo las cosas fluir a su propia voluntad. No es a nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. No con nuestra propia fuerza, como dije anteriormente, sino con la fuerza de Dios. A la voz del Señor. Y usted y yo no podemos estar depresivos, no podemos estar en la aflicción o a la voz del Señor tirado, a la voz del Señor junto a la soledad, a la voz del Señor por cuenta de que este me hizo algo, por cuenta de que este me miró mal, por cuenta de que este y lo otro. Esos son, vive Dios, niñería, eso es inmadurez. Un soldado de Cristo tiene que entender a la voz de que vamos a sufrir penalidad, y es por eso que tiene que ser maduro, comprender que en este camino no todo el mundo te va a amar, que no todo el mundo va a ser como tú quieras, porque cuando nosotros entramos en el evangelio solemos pensar que todo el mundo es mi amigo, que todo el mundo es mi hermano, que todo el mundo hace así, pero cuando nos damos cuenta en medio del proceso vamos aprendiendo que no todo el mundo tiene el mismo corazón, tiene el mismo sentimiento, tiene las mismas emociones como nosotros mismos. A lo mejor nosotros entendemos por nuestra propia opinión que estamos bien, que estamos obedeciendo a Dios, pero otra persona tiene otra opinión, pero otra persona tiene una manera diferente de pensar. Y eso a nosotros no nos puede hacer nosotros sentir mal, eso a nosotros nos puede sentir frustrados, porque no todos en el evangelio son iguales.
Y aunque tú sepas que estás bien, alabado sea el Señor Todopoderoso, no puedes atribularte. Alabado sea el Señor. Reconoce que en este caminar hay diferencia, que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo te va a mirar con los mismos ojos que tú los miras a ellos, que muchas personas que te van a aparentar ser tus amigos en medio del proceso, en medio de la obsesión de la riqueza, en medio a la voz del Señor de todo lo que está pasando, cuando las riquezas están, cuando todo está bien, cuando todo te fluye bien. Pero cuando llega un momento difícil, te dan la espalda y te dejan porque ya no está la riqueza, porque ya no está la abundancia. Entonces esos son hermanos y cristianos falsos a la voz del Señor que no tienen no tienen la voz del Señor, no son ellos personas que son constantes, son personas inconstantes, son personas que no tienen resistencia, no persisten en medio del proceso. Aleluya. Un cristiano tiene que entender que vamos a sufrir penalidades. Bienvenida nuestra hermana a José Stephanie, te bendiga a la voz del Señor. En el camino vas a entender poco a poco que todo el mundo todo el mundo te puede saludar a la voz del Señor por algunas personas que tienen un cuchillo detrás de su espalda para apuñalarte. Hay personas que te pueden estar mirando con una cara de felicidad, pero por detrás, a la voz del Señor, desean, crujen los dientes, te tienen envidia por tanto que tú has crecido, porque no todo el mundo en el Evangelio es igual. Hay muchas personas que, como le pasó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, 11 de ellos eran personas, vive Dios, que se llama Jesucristo. Pedro era, ¿verdad? Alguien cabeciduro que no entendía. Tomás era un incrédulo. A la voz del Señor, que más. Muchos de ellos eran inmaduros, no entendían el propósito de Dios y hasta se tomó, ¿verdad?, el atrevimiento de llamar a uno de ellos diablo. Al mismo Judas lo llamó diablo. ¿Por qué? Porque era alguien que había entregado, ya había entregado su voluntad al diablo para poder hacer tal a la voz del Señor, tal tradición hacia el Señor Jesucristo. Entonces, este ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra, ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que a la voz del Señor acostumbrarnos, tenemos que acoplar, tenemos que tener en cuenta, porque no todo el evangelio van a ser como tú. A la voz del Señor, personas que van a ser los diablos, la cizaña, que van a ser a la voz del Señor cizaña en medio del trigo, a la voz del Señor Todopoderoso. Hay muchas personas que no van a tratarnos de la misma manera. A la voz del Señor también hay personas a la voz del Señor Todopoderoso a la voz del Señor que son inmaduras al evangelio y que tenemos que resistir, los que son débiles a la fe. A la voz del Señor, como Pablo nos explica en Romanos 14:1 y 15:1. Aquellos que son más fuertes en la fe tienen que ser responsables de tomar la carga y ayudar a aquellos que son más débiles en la fe. Entonces, un soldado de Cristo tiene que entender que en el evangelio no todo va a ser de color de rosa, no todo lo que va a tocar va a ser de oro, a la voz del Señor, sino que también va a haber penalidades, van a haber persecuciones, van a haber a la voz del Señor críticas y juzgas y señalamiento. Y por cuenta de eso, no podemos desanimarnos, y por cuenta de eso no podemos rendirnos, sino seguir hacia adelante, porque muchos de nosotros, muchos soldados se han rendido en el camino porque han fijado su mirada a la voz del Señor, lo que ellos ven carnalmente, en lo que ellos ven a la voz del Señor, pero no se enfoca en buscar de Dios, a la voz se enfoca en eso alrededor, en lo que pasa en el ambiente, lo que pasa alrededor de ellos, la atmósfera, pero no se enfoca en buscar y tener una relación con Dios. Aleluya. Vive Dios Todopoderoso. Otra a la voz del Señor, cualidad, ¿verdad? El soldado de Cristo es esforzado, sufre penalidades y también no milita, ¿verdad? Que milita, que es un soldado de Cristo, no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda en los negocios de este mundo. Este mundo que ofrece a la voz de tantas cosas, tantas tentaciones, ofrece tantas cosas, mi hermano. Entonces, tenemos que ver cómo en este mundo que vivimos, de mundo pecaminoso, mundo lleno de maldad, tenemos que resistir y persistir las tentaciones y los procesos que vayamos a pasar, porque si usted, alguien que milita, usted no puede estar enredado o estar entremetido en las cosas de este mundo, porque Dios y el mundo no concuerdan, porque el diablo y Dios no concuerdan. A la voz del Señor, entonces, o usted está con Dios, o usted está con el diablo, o usted
es enemigo de Dios o usted es un aliado con Dios. Alabado sea el Señor. Son dos caminos solamente: la maldad, alabado sea el Señor, y la vida eterna, la perdición y la salvación. Usted y yo tenemos el libre albedrío de escoger cualquiera de los caminos que queramos seguir. Muchos hemos decidido ir por la vida eterna, pero hay montones que han decidido seguir el camino de la perdición porque al principio parece ser un camino fácil, un camino sin, a la luz del Señor, sin pedregales, a la luz del Señor, un camino sin obstáculos, pero al final lo lleva a la perdición. Como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen caminos a la voz del Señor, vive Dios, buenos caminos que le llevan a la vida eterna, caminos que lo llevan, vive Dios, a la riqueza, caminos que lo llevan a la abundancia, pero su final es un final de muerte, un final de perdición, un final de destrucción. Entonces ese camino que usted parece que está viendo tan ancho, que lo está viendo tan fácil, tiene que retroceder de ese camino y volver al camino donde usted antes andaba, por el camino que le lleva a la vida eterna, que aunque parezca estrecho, aunque parezca angosto, a la voz de Dios, que parezca un camino muy difícil de atravesar, lleno de obstáculos, lleno de procesos, al final usted va a terminar sonriendo y sabiendo y diciendo a la voz Señor que valió la pena sufrir todas esas penalidades por causa de Cristo. Entonces, el cristiano que es creyente y que es un soldado de Cristo no se enfoca en las cosas de este mundo, sino que, ¿verdad?, milita y se enfoca en agradar al soldado. Entonces, uno de nuestros propósitos, una de nuestras metas es de no enredarnos las cosas de este mundo, sino que nos enfoquemos en agradar a aquel que nos tomó por soldado, que nos tomó para este trabajo, que ese viene siendo Dios. A la voz del Señor, Él nos cogió, Él nos empleó a la voz del Señor para estar en este trabajo especial, en este trabajo difícil, pero que la recompensa es muy grande, en este camino difícil. Entonces, en medio del proceso van a haber tentaciones, en medio del caminar van a haber tantas ofertas, van a haber tantas cosas que van a querer desviar nuestro camino, que va recto y que va directo a la salvación. Vive Dios, y aunque digan desvío, aunque diga atajo, a la voz del Señor, no podemos tomar esos atajos, porque el atajo te va a llevar a la perdición, el desvío te va a llevar a la perdición también. Entonces, el camino que es recto, el camino que es difícil, el camino que has tomado ya, sigue caminando en él, porque si sabes que va bien, ¿por qué vas a retroceder? Ahí es atajo que te va a llevar a la perdición. Entonces no podemos enredarnos en lo que este mundo ofrece, sino que tenemos que enfocarnos en poner otra mirada en Cristo, en poner otra mirada en Dios y no en los hombres, para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Aleluya. Entonces, alabar al Señor es una de las cualidades que Pablo nos muestra. En el verso 5 dice: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces también, un ejemplo, lleva el ejemplo de un atleta. Si un atleta a la voz del Señor no lucha legítimamente, si lucha el atleta o el corredor no se entrena a la voz del Señor, vive Dios, si no lucha legítimamente, si no a la voz del Señor se esfuerza, entonces no puede recibir la corona. Si nosotros como soldados no nos enfocamos en agradar a Dios y no luchamos con nuestro esfuerzo y por las fuerzas de Dios, si no nos esforzamos, si no estamos determinados, entonces no vamos a ser coronados, porque no merecemos la corona. Hay que sufrir, hay que luchar, hay que vencer para poder conseguir esa corona. Vive Dios, y dice: el arador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, si usted quiere participar de los frutos, si quiere participar de las bendiciones, tiene que trabajar primero. Tiene que esforzarse primero para conseguir su fruto, para conseguir la meta, para conseguir esa, a la luz del Señor, ese enfoque, ¿verdad? En donde usted y yo estamos enfocados en conseguir. Vive Dios. Vamos, Rey de Gloria. Dice en el verso 9: el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vive Dios. Aunque en este caminar parezca que todo, ¿verdad?, nos va mal porque sufrimos penalidades y somos, ¿verdad?, echados, dice la palabra que Pablo era metido a prisiones como modo malhechor, como, ¿verdad?, lo metió a la prisión como si lo tratara, como si fuera un malhechor, como si fuera alguien
perverso, alguien que había cometido algún delito. Pero en verdad, este hombre no había cometido ningún delito, sino que estaba sufriendo por la causa de Cristo. Estaba sufriendo por la causa de Cristo. Estaba pasando por procesos difíciles por causa del Evangelio. El mismo Jesucristo lo dijo. Dijo Dios que íbamos a sufrir, que íbamos a pasar, que a la del Señor por, ¿verdad? Que vamos a ser ultrajados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados por causa de Él y por causa del Evangelio. Entonces un soldado va a sufrir por causa de Cristo. Un soldado que batalla va a sufrir para conseguir la batalla, para conseguir la victoria. Si no lucha y si no puede conseguir la victoria, porque tiene que dar todo su esfuerzo, tiene que dar toda su determinación para poder lograr llegar a la meta y poder vencer. Alabado el Señor. Alabamos, Rey de Gloria. Pero también nos dice que la palabra de Dios no está presa. Aunque parezca, ¿verdad? Que a Pablo le pareciera, alabado el Señor, ¿verdad? Que aunque la gente pensara que cuando Pablo estaba encarcelado, la palabra de Dios quedaba también encarcelada, no. La palabra de Dios también se seguía corriendo por la villa, el Señor seguía corriendo por las ciudades, por las comunidades, porque la palabra de Dios, vive Dios, no queda presa. Vive Dios, a lo mejor el líder va a quedar preso. Pablo era quedaba preso a la voz del Señor, pero la palabra de Dios no quedaba presa porque él no solamente la hablaba. También había otros cristianos alrededor del mundo que tenían que llevar ese mensaje a los que no conocían de la verdad. Y entonces esto nos deja saber que, vive Dios, vamos a sufrir, pero la palabra de Dios, aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por momentos difíciles, la palabra de Dios va a seguir corriendo, va a seguir viajando, va a seguir siendo transferida a las personas que no conocen de ella. Vive Dios, y como soldados tenemos la responsabilidad de enviar el mensaje de la buena nueva. Ese es nuestro trabajo. Por tanto, todo lo soporto para amor de los escogidos, por ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. También dice también que eso, que por amor él soporta a los cristianos, a los escogidos, a los santos. Él sufre por causa de ellos para que ellos también obtengan la salvación. Entonces, el que Pablo llegara a la cárcel, ¿verdad? El propósito por el cual Pablo llegaba a la cárcel no era tan solamente porque sufría por la causa de Cristo, sino que era sufrir por aquellos personas para que a través de su penalidades, a través de lo que estaba pasando, muchas personas pudieran seguir escuchando la palabra de Dios, fueran siendo impactadas por su testimonio. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, va a impactar a muchas personas a nuestro alrededor. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo como soldado de Cristo van a demostrar verdaderamente si somos cristianos, si somos soldados o tan solamente estamos en el ejército porque nos da la gana. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. El soldado tiene algunas cualidades que voy a estar hablando más adelante. Alabado sea el Señor. Sabemos que nuestro líder y nuestro capitán es Jesús. Josué 5 del 13 al 14, ¿verdad? Si usted lo quiere leer. Josué 5 del 13 al 14 nos habla de cómo Jesucristo era el comandante del ejército de Jehová. Entonces sabemos que el comandante del ejército de Jehová viene siendo Jesucristo. Ese mismo que hasta también se reveló al mismo Josué, ¿verdad? A el Señor antes de que fuera la batalla contra Jericó. A la luz del Señor. Entonces nos muestra la palabra que Él es el capitán y el líder. Él es el capitán, Él es el emperador, a la luz del Señor. Como soldado de Cristo, vamos a sufrir penalidades por Cristo, por causa de Cristo. Según Timoteo 2:3, como leímos, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Y qué tipo de penalidades los soldados van a pasar? Dios, ¿qué tipo de penalidades nosotros vamos a estar pasando? ¿Qué tipo de penalidades, qué tipo de dificultades como cristianos nosotros vamos a estar pasando? Bueno, una de ellas, a la voz del Señor, es que vamos a estar luchando en contra de enemigos espirituales. Efesios 6:2, a la voz del Señor, un verso que todos conocemos. Efesios 6:2, dice: porque no tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Y nos dice a la voz del Señor que hay una lucha espiritual, no contra sangre de carne. La lucha espiritual no es en contra de tu hermano. La lucha espiritual no es en contra del pastor,
no es en contra del líder o del diácono, no es en contra de tu familia, no es en contra de tu esposo, tu esposa o de tu familia, es en contra del diablo, porque el enemigo quiere desenfocarnos del objetivo, que es, vive Dios, que la guerra es espiritual y no carnal, que la guerra no es en contra de tu hermano y no es matarte uno a los otros, sino una lucha espiritual. A la voz del Señor, ese es un objetivo que el diablo quiere sacar de nuestra mente, que la lucha es espiritual y muchas veces se nos olvida. Entonces la lucha es una lucha en contra de principados, de potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. A la voz del Señor es en contra de demonios, es en contra de principados, es en contra de potestades, gobernadores. A la voz del Señor de las regiones. A la voz del Señor, entonces la palabra nos muestra diferentes niveles a la voz del Señor que se manifiestan, diferentes niveles de demonios a la voz del Señor que se encuentran alrededor de este mundo, rondeándolo, cubriéndolo de tinieblas y manchándolo día tras día, más y más, de peor en peor, de mal en peor. Entonces este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de inmundicia, este mundo está lleno de pecado, está cegado por esa ceguera espiritual que el diablo le ha puesto a la gente, que hasta muchos cristianos tienen, hermanos, muchos cristianos que aún así están en el evangelio, pero están cegados, porque el enemigo los ha cegado, le ha sacado y le dio la visión y los ha desenfocado del objetivo, que es luchar la batalla espiritual. Entonces tenemos que entender que como soldados tenemos una lucha espiritual en contra de estos demonios, en contra de estas potestades, en contra de estos enemigos espirituales y no carnales. Tu hermano no es tu enemigo, tu hermana no es tu enemigo, tu familia, tu miembro de familia no es tu enemigo. Entiéndame, hermano, que tu enemigo, que nuestro enemigo es el diablo y su acuasa, la voz del Señor se cuasa, la voz del Señor a la voz del Señor su batallón de batalla espiritual de maldad, a la voz del Señor, pero sabemos que un ejército es liderado por el mismo Jesucristo, el comandante del ejército de Jehová. A la voz del Señor, que va con sus miles de ángeles, que va con sus miles de ejércitos de creyentes, ungidos por la presencia del Espíritu Santo, preparados para luchar una batalla espiritual. En una batalla espiritual que muchas veces, vive Dios, hasta físicamente nos vamos a tener que luchar, vive Dios, pero esta lucha espiritual es una lucha mayormente espiritual, vive Dios, donde más se manifiesta en las tinieblas, donde más se manifiesta en la oscuridad, donde más se manifiesta es en la maldad. A la voz del Señor es vive Dios, las tinieblas en las regiones celestes. A la voz del Señor, las regiones de la atmósfera. En la atmósfera, vive Dios, se mueven en una legiones de demonios. A la voz del Señor, donde pone el ambiente, a la voz del Señor muy, a la voz cargado. Y es por eso que muchas veces usted siente la carga de la opresión, porque hay demonios que están tratando, vive Dios, de entrar a la iglesia y desenfocarte del objetivo del culto, de recibir tu bendición. En muchos días, ¿verdad? En los muchos demonios, perdón, y muchos espíritus malignos que tratan ¿verdad? De desenfocarte, de poder distorsionar a la voz del Señor lo que Dios quiere hacer. A la voz del Señor, pero si la iglesia está preparada para luchar, va a poder vencer esa batalla espiritual. Esa batalla espiritual a la voz del Señor, que es una de nuestras penalidades, una de nuestras luchas, una de nuestros problemas que tenemos como soldados. Peleamos en contra de seres espirituales de la maldad. A la voz del Señor, no luchamos con cualquier cosa, estamos luchando con seres espirituales. Vive Dios, que si la iglesia como cristiano, como soldado de Cristo, no está preparada para poder luchar, si no tiene la herramienta necesaria adecuada, la iglesia totalmente va a ser vencida. Y usted puede ver hoy en día, ¿verdad?, cómo la iglesia está siendo vencida por la obra de la maldad. Cómo la iglesia está siendo vencida por la maldad, está siendo vencida por el mundo, está siendo vencida por este mundo, por las tinieblas. La palabra dice que la luz tiene que prevalecer en contra de las tinieblas, pero la iglesia está siendo prevalecida ¿verdad? Por las tinieblas. Las tinieblas están prevaleciendo en contra de la iglesia, están arropando la imagen de Cristo, que es nosotros. Si nosotros seguimos permitiendo que esto siga pasando, lamentablemente la iglesia va a caer en un estado de debilidad, un estado de depresión, un estado, a la voz del Señor, de tinieblas, un estado de pecado, un estado,
de debilidad, de decadencia espiritual, donde va a caer al piso, ¡pum!, se desploma y ya no hay en forma de volver atrás, a menos que nosotros queramos volver atrás. Entonces hay una guerra espiritual en contra de estos seres espirituales, enemigos espirituales que tenemos, que luchamos día tras día. Y es por eso que tenemos que estar preparados para luchar en contra de estos seres espirituales de la maldad, a estos demonios que a veces tenemos que atar, reprender y echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos da herramientas, pero depende de nosotros si nosotros queremos utilizarla y queremos luchar esta buena batalla de la fe, porque es una lucha que nos toca a nosotros. El apóstol Pablo dice: esfuércese, porque nos fortalezcamos, vive Dios, en la fuerza del Señor. Y mucho más que explicar ahí, pero vamos a seguir, vive Dios. Otra penalidad que vamos a tener es que vamos a ser perseguidos, como dije, ¿verdad? Alabamos al Señor. Mateo 5:11. Aleluya. Te alabamos, Rey de Gloria. Hay una guerra espiritual, hermano. Tenemos que luchar. Mateo 5:11 dice: bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, como soldados de Cristo, vamos a pasar por el proceso difícil donde nos van a criticar, donde nos va a perseguir. Muchos alrededor del mundo están siendo mártires por causa del evangelio, están siendo perseguidos, están siendo, a la voz del Señor, agobiados por la maldad, a la voz del Señor, pero ya es algo que está escrito en la palabra, vive Dios, y a lo mejor, vive Dios, usted piensa que están sufriendo, pero verdaderamente esas personas están más alegres que nosotros mismos en este mundo, están celebrando allá arriba en el cielo, sabiendo a la voz del Señor y de Dios que ya están salvos. A nosotros nos toca un largo camino, nos resta un largo camino por proseguir. Amén. Pero mientras tanto, aunque la lucha, ¿verdad?, que la persecución no sea física, aunque la persecución no sea, vive Dios, no sea, aún el Señor nos ha seguido transfiriendo a, ¿verdad?, lo que estas regiones que nosotros vivimos, vive Dios, pero tenemos una persecución que es espiritual. Nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, nuestros mismos amigos nos están persiguiendo, nos están señalando, nos están, a la voz del Señor, haciendo la guerra espiritual. Entonces no vamos a luchar en contra de ellos, sino en contra de lo que está influenciándolo a ellos, en contra de esa influencia demoníaca, de esos demonios que están, a la voz del Señor, tratando de, a la voz del Señor, destruirnos, a la voz de desenfocarnos del enfoque, a la voz del Señor y de Dios, que es luchar una batalla espiritual. Entonces vamos a ser, hermano, obvio, vamos a ser señalados, vamos a ser, verdad, como expliqué anteriormente, nos van a hacer tantas cosas, pero esas cosas que nos van a hacer no pueden permitir que nos desenfoquemos del objetivo, o que nos desenfrenemos, o que nos pongamos depresivos por cuenta de eso. No, nuestro enfoque es que nosotros tengamos que luchar la buena batalla, seguir continuando, ignorando esos achaques de Dios. Vive Dios, pero porque también la palabra nos dice que somos bienaventurados, somos 3 veces bendecidos, 3 veces felices por cuenta de que por causa de Cristo vamos a ser vituperados y perseguidos. Alabado sea el Señor. Cuando sea todo tipo de clase de mal. Entonces, la parte que nos corresponde a nosotros, como dice, y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Entonces, esa parte nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque a la voz del Señor, muchas personas hoy en día van a estar criticando y van a estar juzgándonos. A la voz del Señor van a estar en contra de nosotros, diciendo todo de mentira. A la voz del Señor de maldad para poder destruirnos y para tirar, tumbándonos al suelo. Entonces, esas personas llamadas, influenciadas por el diablo, van a querer destruirnos y van a querer derrumbarnos con su a la voz del Señor, con su, vive Dios, alabamos, Rey de Gloria, con su, como decimos, con sus acusaciones y su señalamiento para destruirnos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a vencer y vamos a lograr llegar a la meta y ser 3 veces bienaventurados. Aleluya. Entonces, una penalidad que sufre un cristiano, una voz del Señor, un soldado de Cristo, vamos a ser perseguidos. Pero tenemos que seguir adelante sabiendo que estamos siendo perseguidos y felices que estamos siendo perseguidos por la causa de Cristo.
porque están mintiendo de nosotros. Y si mienten de nosotros, nos sacudimos el polvo de nuestros pies, de nuestras manos, de nuestras manos, y seguimos caminando, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Estas son cosas que nos muestran a nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Peleamos en contra de los demonios, estamos haciendo algo bien. Somos perseguidos, estamos haciendo algo bien. Porque aunque estamos haciendo algo bien, nos están persiguiendo, nos pagan con mal. Nosotros pagamos con bien al mal. Aleluya. Nos van a odiar. Otra penalidad que vamos a sufrir como cristianos. Casi lo mismo, ¿verdad? Mateo 10:22. Te alabamos, Rey, aleluya. Aleluya. 10:22 dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La palabra nos dice también que el Señor Jesucristo nos dice, y me dio a un Señor, que yo he sido aborrecido ya primero antes que ustedes, ya yo he sido vituperado antes que ustedes. Entonces no tengáis temor, parafraseando, no teman, porque como así yo fui aborrecido, también vosotros. Entonces ya vemos ejemplo en la palabra que nos enseña de cómo el Señor Jesucristo fue aborrecido y odiado. Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a ser odiados por la gente, porque estamos haciéndolo bien, pero como son personas endemoniadas y cegadas, no van a poder ver la realidad, vive Dios, sino que están influenciadas para poder hacernos el mal. Y nosotros, como dije, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en el enfoque, en ese objetivo, no mirar hacia atrás, no perder nuestra visión, nuestro enfoque, sino mantenernos firmes caminando, resistiendo esos achaques y esas penalidades y seguir luchando la buena batalla de la fe. Una de las penalidades, una de las dificultades que el cristiano va a pasar o estamos pasando y que duele mucho es perder nuestra reputación o nuestro reconocimiento. Algo que nos duele mucho. Primera de Corintios 4, del 10 al 13. Primera de Corintios, de capítulo 4, de 10 al 13, dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos veteados y no tenemos morada fija. Nos fatiga trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como escoria del mundo y el desecho de todo. Alabanza del Señor. Así nos dice el Señor, apóstol Pablo. Lo que pasa un soldado de Cristo, lo que los apóstoles están pasando, lo que pasaron, también nos va a pasar a nosotros. Como dice aquí, vive Dios, nosotros, ¿verdad? Estamos pasando por un momento débil, a la voz del Señor. Vive Dios, vamos a ser despreciados, vamos a padecer hambre, sed, desnudez, abofeteo, ¿verdad? Persecución, otras palabras, persecución, ¿verdad? Y no tener una morada fija. Todo lo que pasaban estos cristianos, estos creyentes, estos apóstoles, ni siquiera se compara a lo que nosotros y yo estamos pasando ahora mismo. Nada de nada. A la voz del Señor. No se compara de nada. A la voz del Señor. Entonces, a la voz del Señor vive Dios. La palabra nos enseña de que, ¿verdad? Que los maldicen y nosotros los bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Entonces, otra, ¿verdad? Es que vamos a perder nuestra reputación, vamos a perder todo lo que anhelamos, vamos a perder todo lo que nosotros amamos, vamos a perder todo por causa de Cristo, por seguir a Cristo, por dejarlo todo para seguir a Cristo. Y como dice la palabra, esto mucho está pasando hoy en día en las redes, en la iglesia, en todos lados. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todo. Los cristianos, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los verdaderos soldados de Cristo vienen a ser ahora mismo escoria para el mundo. Bueno, aunque sean escoria para el mundo, somos un ejemplo vivo para el mundo, también para los creyentes, para que ellos también vean nuestro testimonio, nuestro ejemplo para seguir hacia adelante y seguir luchando, tener una razón por la cual vivir, una razón por la cual luchar. A la voz del Señor. ¿Vamos a perder la reputación? Pues claro que sí. Vamos a perder nuestro reconocimiento, nuestra popularidad, la voz del Señor.
Vive Dios, nuestra voz del Señor, nuestro, ¿verdad? Ese famoso, pues claro que sí, vamos a perderlo, pero es por causa de Cristo. ¿Qué es lo mejor? Sufrir por la causa de Cristo. ¿Qué es lo mejor? Servir a Cristo, que tener reputación. ¿De qué te vale tener reputación y estar caminando mal? Vive Dios, a la voz del Señor, porque puede ser reconocido por estar haciendo las cosas mal. Entonces, ¿de qué te vale? Porque agradas al hombre y no agradas a Dios. Entonces estamos mal en ese momento. Entonces un soldado verdadero es difamado, es perseguido, pero le pagan ese mal con el bien, sabiendo que pagar mal por mal no va a ganar nada, sino que pagar bien mal va a ser el efecto grande a nosotros. Y también las vidas que, ¿verdad?, me están acusando. Entonces, esas son 4 de las penalidades que vamos a sufrir. Peleamos en contra de enemigos espirituales, vamos a ser perseguidos, la gente nos va a odiar y vamos a perder nuestra reputación, vamos a perder todo por causa de Cristo. Voy a avanzar rápido ya que el tiempo ¿verdad? Aún el Señor ya va yendo rápido. ¿Verdad? Un soldado de Cristo tiene disciplina, ¿verdad? Un soldado de Cristo, ¿verdad? Como cualquier otro soldado tiene disciplina, como dije al principio, tiene un entrenamiento. Y nuestra disciplina, como dije, es predicar el evangelio. Según Timoteo 4:2, dice la palabra que predique el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, parafraseando, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, la palabra que predicamos la palabra en todo lugar. Como cristianos nos dice la palabra que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, a la voz del Señor en este mundo, a la voz del Señor y por todo el mundo, y predicar este evangelio a toda criatura. Eso es una disciplina que el consolado de Cristo tiene, anunciar las buenas nuevas del evangelio y Dios, hablar lo que Dios nos da, aunque sea fuerte ¿verdad?, o sea suave, tenemos que darlo, sea de edificación o sea de sanación, y Dios tenemos que darlo. A la voz del Señor tenemos que darlo porque viene de parte de Dios. Un cristiano tiene disciplina cuando tiene que orar. Efesios 6:8 nos dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que orar en todo tiempo, por todo, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo y de fe. A la voz del Señor. También un cristiano, a la voz del Señor, si no tiene oración, entonces no es un soldado verdadero, porque algo que mantiene a un soldado de pie, algo que mantiene a un cristiano de pie es la oración, porque la oración es tan vital y tan importante en nuestra vida que sin ella no podemos vivir, sin ella no podemos sobrevivir, mejor dicho. A la voz del Señor. Entonces, si la oración, usted y yo no somos un verdadero cristiano, la oración nos mantiene en conexión con Dios, en relación con Dios, nos mantiene firme, nos mantiene en el camino trazado que Dios tiene para nosotros. Otra disciplina, congregarse. Mi Dios, Salmos 84:10, a la voz del Señor. Entonces, ¿verdad?, nosotros como cristianos, como soldados, tenemos responsabilidad no solamente de orar en la casa, ayunar en la casa, ¿verdad?, someternos a Dios en el lugar, sino también ir a la iglesia, perdón, al templo. Tenemos que ir al templo todos los días donde haya culto, ¿verdad?, a 12:05, con todos los días que usted pueda ir, usted hace el esfuerzo y llega. Y no faltemos porque nos da la gana, porque estamos cansados, porque tenemos que hacer otras cosas que hacer o porque no nos dé la gana, sino vamos a ir porque a lo mejor tú no sabes la bendición que se está perdiendo. Y usted se cree que está en un lugar mejor, vivió sentado en su cojín, pero verdaderamente usted está mal, está perdiendo la bendición. Al revés, ¿verdad? En otras palabras, el enemigo se está aprovechando de usted para destruirlo en su mismo hogar. Usted pierde el tiempo en su hogar, vive Dios haciendo nada, en vez de estar estando en la iglesia haciendo la voluntad del Señor. Otra, ¿verdad?, disciplina del soldado de Cristo es que, ¿verdad?, tenemos que sufrir, ¿verdad?, tenemos que pasar por todo por causa de los que no, ¿verdad?, de los cristianos. Tenemos que, ¿verdad?, como dice 2 Timoteo 2:10, tenemos que, ¿verdad?, pasar, ¿verdad?, por esto para que también los demás puedan ser edificados. Entonces, no tan solamente, en otras palabras, la disciplina es que no tan solamente nosotros nos edifiquemos a nosotros mismos, sino también que nosotros tengamos que edificar a aquellos con nuestra palabra, edificar a aquellos con nuestra, a la voz del Señor, con lo que hemos recibido. Demos por gracia por lo que hemos recibido, a la voz del Señor. Así como tú eres edificado a través de la palabra, también siembra esa semilla en aquellas personas que lo necesitan. Siembra esa semilla en aquellos que están hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. A la voz del Señor.
Entonces, esa es una de las 4 disciplinas: predicar el evangelio, tener oración, sometimiento y resistir al diablo, ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad? Y también edificar nuestra vida espiritual, también como nuestros hermanos de la fe. Entonces, un soldado de Cristo también recibe instrucciones y tiene que obedecerlas. Cualquier soldado en el army o en el ejército tiene que aprender a obedecer los mandatos de su Señor, de su amo. Lucas 7:8, vamos a ir rápido a leerlo. Dios bendiga a otro pastor, John Zorrilla, Dios te bendiga, use el cierto poderoso, aleluya. Lucas 7:8 dice, aleluya: porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi orden. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, a esto y lo hace. Entonces, ¿verdad? Aquí nos da de ejemplo, ¿verdad? Su palabra, que es un soldado de Cristo, ¿verdad? Así como los soldados seculares tienen, ¿verdad?, que obedecer los mandatos de su amo, del emperador, de su capitán, de su comandante, también tiene que obedecer las órdenes de su Padre, de Dios mismo. A la voz del Señor tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer Dios su comandante. Las instrucciones vienen siendo lo que Dios te dice y su palabra, porque su palabra es el guía que nos lleva a la vida eterna, que nos conduce a ese camino. A la voz del Señor. Colosenses 3, 22 al 24. Dice, siervo, obedeced en todo vuestro amo terrenal, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque el Señor serví. Entonces la palabra también nos dice que tenemos que obedecer a nuestro amo, que es Dios, a la voz del Señor, agradándolo a Él, no para que el hombre nos vea, no para que el ojo del hombre esté pegado en nosotros, sino que también nosotros podamos agradar a aquel que nos escogió, como dice la palabra, con un corazón sincero y temiendo a Dios. Entonces no tan solamente queda en que usted obedezca sus palabras, sino también obedezca a Dios. Todo lo que Dios le diga, Dios, hay que hacerlo. Todo lo que Dios le diga hacer, hágalo, porque viene de parte de Dios. No desobedezca, sino seamos obedientes a su palabra. Dice, todo lo que haga, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Un punto muy importante: usted, todo y yo, lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Hacerlo para Dios y no para el hombre. No para que el hombre te aplauda, no para que el hombre te felicite, no para que el hombre te diga rey, a la voz, como dicen por ahí, no para que el hombre te diga felicitaciones, sino para que Dios te recompense. Dice la palabra que todos, ¿verdad?, que a la voz del Señor, que haga las cosas en secreto para que Dios te recompense en público. Tú ten tu relación con Dios en secreto y no estés tocando trompeta. A la voz del Señor, trompeta a aquellas personas para que el hombre sepa que estás ayunando, para que el hombre sepa que estás obrando, ¿verdad? No, manténlo en secreto, y si Dios quiere lo va a manifestar al público con esa bendición que te va a dar. Hay que obedecer a Dios, a la voz del Señor. Ahora vamos a leer. Dice Dios, un soldado tiene que dejar un legado, algo muy importante, un legado a la voz del Señor, tiene que mostrarle a Dios. Dice Dios, aunque Dios, ¿verdad?, sabemos que no hemos terminado esta carrera, le tenemos que dejar saber a Dios que le lo amamos de verdad y que lo seguimos de verdad, a la voz del Señor, que tenemos ese anhelo de seguirle y servirle de todo corazón. Para terminar, 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Aleluya, dice en la misma comunión: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predica la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me ha estado guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor Jesús. Perdón, el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, su venida. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo, en su carta final a Timoteo, ¿verdad? Este joven pastor, joven líder, le dice que termine su obra, ¿verdad? Que haga su obra como evangelista. Le explica muchas cosas, ¿verdad? Que acaba de leer. Resumiendo, tratar de resumir lo que, ¿verdad? Hablé transcurso de esta prédica sobre cómo debe ser un soldado de Cristo, qué va a sufrir un soldado de Cristo, qué es un soldado de Cristo verdaderamente, por lo que tiene que pasar, cómo es pulido, ¿verdad? Para llegar a ser un soldado de Cristo. A la voz del Señor, un soldado tiene que predicar la palabra en todo tiempo, tiene que soltar en todo tiempo, tiene que insistir, ¿verdad? Tiene que resistir en todo momento. Vive Dios y sobre todo dejar un legado. A la voz del Señor, pelear la buena batalla de la fe, guardar la fe y llegar a la carrera, terminar la carrera. Amén. A la voz del Señor, hasta aquí ha sido esta prédica bajo el tema un soldado de Cristo. Amén. Vive Dios, un corto resumen de lo que sería ser un soldado de Cristo. Tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Explicar cómo qué es un soldado de Cristo, cómo se comporta y muchas cosas así, pero tomó este tiempo para, ¿verdad? Predicar esta palabra que lo tenía hace tiempo. A la voz del Señor, espero que haya sido edificación para vuestra vida. Amén. A la voz del Señor sea el video grabado en vivo. Espero que haya sido edificación. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos tuvieron sintonizando, nuestra hermana Maribel, a nuestro pastor John, a la voz del Señor, a mi tío Reinaldo, a la voz del Señor, a nuestra hermana Stephanie, ¿verdad? Todos los que estuvieron sintonizando, se escribió en el chat, ¿verdad? Dios les bendiga, y si no también, a la voz del Señor les bendiga a todos. Amén. A la voz del Señor hasta aquí. A la voz del Señor ha sido mi programa, ¿verdad? Mi parte, a la voz del Señor, pero antes, ¿verdad? De terminar y culminar con esta programación, quiero, ¿verdad? Hacer una oración para culminar. Y si usted tiene alguna petición que tenga delante del Señor, la quiere presentar en el chat del Facebook Live, ¿verdad? Usted la escribe y con nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por esa petición. Amén. Mientras tanto, ¿verdad? Si una petición que usted la tiene privada, usted la presenta en su hogar. Mientras tanto, ¿verdad? Estamos en comunión orando para así culminar esta programación, vive Dios. Amén. A la voz del Señor, donde el Señor nos ha hablado de nuestra vida y nos ha enseñado que es un soldado de Cristo, que lo da todo. A la voz del Señor, que sufre todo, que se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Amén. Así culminamos a la voz del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios de la gloria, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Dándote las gracias por la oportunidad que nos diste en esta tarde de poder, Dios amado, predicar tu palabra. Gracias por cada hermano y cada hermana que estuvo sintonizando la palabra tuya, Dios amado. Gracias, Dios amado, por esta programación que tú nos estás hablando en nuestra vida. Gracias por cada hermano, cada amigo, Dios amado, que nos estuvo sintonizando, Dios amado, esperando que esta palabra haya sido de explicación para vuestra vida, Señor, para nuestra vida, Señor, también para mí, para ellos. Te pedimos que seas tu puño, tu mano poderoso y lo glorifique en gran manera. Glorifícate en gran manera, Dios amado, y contesta las peticiones de mis hermanos de la fe, cualquiera que tengan. Seas tú contestándola a tu tiempo y tu voluntad, Dios amado. Sea verdad, a la voz del Señor, cualquier petición que sea, tú la contestes a tu tiempo y tu voluntad. Y sea tú glorificándote en gran manera. Desde la gloria, Señor, te pedimos que seas tú, poniendo tu mano poderosa, y glorifiques en gran manera, Señor. Dale fortaleza, dale, Dios amado, el ánimo que ellos necesitan para seguir adelante, la fuerza que tú das. Nadie da, Dios amado, la paz que tú das y del mundo nos da, tú estás dando nuestra vida en el nombre de Jesús para que podamos ir hacia adelante. Ayúdanos a, como soldados de Cristo, poder seguir luchando la buena batalla de la fe, poder seguir batallando, Dios amado, y no rendirnos en el camino. Y no rendirnos, sino seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. Vencer. Ayúdanos a ser fuertes, Dios amado, en la oración, en el ayuno, en la vigilancia, Dios amado, en la lectura de tu palabra y a mantenernos firmes, Dios amado. Dios mío, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte, someternos a ti, resistir al diablo y de vosotros huirá, Dios amado. Ayúdanos, Dios mío, a cumplir con tu palabra y a cumplir con los requisitos
para agradarte a ti, porque tú lo has escogido para ser tu soldado, tu siervo, tus esclavos, Dios amado, de forma, Dios mío, positiva. Alabado sea Señor, tú seas ayudando en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Te damos gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Toda la gloria, honra es para ti. Amén y amén. Hasta aquí ha sido mi parte en esta noche, la Señor, ¿verdad? Espero que esta prédica haya sido edificación para vuestra vida. Sea el video grabado o en vivo, espero que haya sido edificación para vuestra vida. La voz del Señor, Dios bendiga a todos los hermanos que nos estuvieron sintonizando. Amén. La voz del Señor le bendiga a todos. Ha sido su programa El Aquino Levanta, todos los lunes de 7 a 8, con la voz del Señor, su hermano en la fe, la voz del Señor, Guiomar Elicos Martínez. Toda la gloria y la honra para el Señor, siervo y inútil soy. Dios le bendiga, el Señor le guarde. Y si Dios permite, nos veremos en la próxima programación, la próxima vez. Dios le bendiga y el Señor le guarde. Aleluya.